maestro, vamos a comenzar el programa hoy día hablando de el cumpleaños de un personaje que despierta distintas sensaciones. Absolutamente. Voy al baño. No, tú te quedas aquí. Usted la necesito más que nunca porque usted vivió en el lugar que por muchos años regentó Fidel Castro, el último personaje y sobreviviente de la Guerra Fría, amigos míos. El último testigo de esta tremendísima Guerra Fría, ¿Te amigos puedo hacer una míos. pregunta? Sí, dígame, Un poco papá. para que la gente que no sabe, yo sé, pero hay gente que no sabe en su casa, digamos. ¿Ya? Es por ello, no es por mí. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué es la Guerra Fría? Yo no sé. ¿De ¿Sabe verdad por qué? no? ¿Sabe por qué lo pregunto? ¿Ya? Yo sé. Ustedes no saben. Yo tengo mi teoría. A ver, No sé, la aprendí en el colegio, muy chico me enseñaron eso. dígame. Todos sabemos lo que es. ¿Sí? Guerra Fría, la Guerra Fría. Sí, la Guerra po. Fría, que son estas guerras que se hacían en el norte, en el polo norte. ¡No! Con hielo. No, nada que ver, amigo mío. A ver, esto es muy sencillo. Ah, ¿no es eso? No, de hecho, la mayoría de las personas cuando rememora o hace referencia a la Guerra Fría, piensa específicamente en el periodo de comienzo de los 60 y de en adelante que terminó llegando a un estado de tensión máximo a comienzo de los 70 entre Estados Unidos y Rusia, ¿ok? Esta guerra de los misiles. Sin embargo, eso no es una precisión absolutamente correcta. Guerra Fría es un concepto más amplio y que consiste tan terrorífica y sencillamente en lo siguiente. Dos países en disputa cuyas amenazas llegan al máximo nivel sin que necesariamente haya un enfrentamiento físico. Por eso es una guerra que se vive en distintas facciones, pero nunca hay un arma siquiera que llegue a disparar. Oye, Eso es una guerra fría. Es como una... Me gustó, maravilloso. Un aplauso para el maestro. Es una guerra. Es como una guerra sin enviarse nada. Era como... Claro. Estamos en Una guerra guerra, pero amenaza. no te mando ni un misil. Amenaza. Bueno, maestro, Sí. estábamos en medio de la Guerra Fría entonces. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos recordando a Fidel Castro? Porque hace pocos días este hombre cumplió 90 años. Sin embargo, pese a lo que la mayoría podría pensar, Fidel Castro cumple 90 años sin fiesta. ¿Y qué quiere? Por ahí vamos a hacer una foto de algunos líderes políticos que lo acompañaron, pero todo muy somero, lejos de la fastosidad, lejos de la gran cantidad de años. Estamos hablando de alguien que resistió durante 4 décadas contra el imperialismo norteamericano y hoy día, hace pocos días, cumpliendo sus 90 años, cuando muchos los daban por muertos, la verdad es que fue sin ningún aspaviento, tranquilo, acompañado con algunos pequeños familiares y alguna gente de la política que obviamente está a la sombra, por lo menos trata de ser un modelo de imitación de lo que él propone. Ahora, aunque ustedes no lo crean, Fidel Castro, el hombre, el líder de la revolución que le devolvió la capacidad, la dignidad de poder levantarse frente al rico y al poderoso, que somete a aquellos que por una excusa de jerarquía no debiera corresponderle nada, él nació en la opulencia. Sí, claro. Su padre, Muy educado, Fidel obviamente, Castro. tremendamente 3, educado, 4 carreras. como el 99,9% de los cubanos, digámoslo, si no el 100% en realidad. La verdad es que este hombre, de este inmigrante español, que finalmente se casa con una mujer que, ojo, curiosamente, era de una facción de extremo derecha en términos políticos, este hombre millonario era un terrateniente dueño de una gran cantidad de campos y sembradíos y de cosecha de azúcar. El hombre vivía bien, como lo mejor que hay. Tremendo terrateniente que era el padre de Fidel Castro. Atención, amigos míos, se hace una entrevista a este tremenda figura de la historia indudable y esto es lo que sale a juicio. Pongan atención. Fidel Castro, cuando le dice, oiga, pero qué raro lo que usted hizo habiendo nacido con cuna de oro, le dice, no suena demasiado bien que diga que soy hijo de un terrateniente. Por eso, digamos que soy el nieto de un campesino gallego explotado. Otra forma de decir lo mismo. Lo da un poquito vuelta, claro. En realidad no hace referencia a su padre, sino que se remite más bien a su ancestro, que va en una escala más atrás, y es que su abuelo, y que era un campesino, y todo lo demás. Ahora, muy inteligente, estudió en los mejores colegios, y cuando digo inteligente, este hombre fue capaz de terminar por lo menos 3 carreras. En La Habana comenzó a estudiar Derecho, y ya en tercer año de universidad, finalmente estudia Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales.
Es un hombre capaz, con un intelecto formidable, muy bien educado y además con todas las dotes intelectuales que le permiten comprometerse con el estudio. No solo eso, curioso, ¿eh? Porque estamos hablando dentro de un deporte que uno podría más que nada vincular a los gringos, que tanto odia. Fue maestro del béisbol. Y fue incluso uno de los mejores pitchers, vale decir, aquellos que lanzan la pelota, si viene ahí se le ve con el bat, de la época, absolutamente. Bueno, finalmente este hombre se casa 2 veces, primero con Mirta Díaz Balart. Es muy inteligente. Espera, que tuvo su primer hijo, Fidelito, y Dalía Soto del Valle, con quien todavía tiene nupcia, 5 hijos, pero si a eso le agregas 3 hijos más fuera del matrimonio, el hombre que tiene lo suyo, tiene 9 hijos en total. Inteligentísimo. Absolutamente. No le faltó mujer por ningún lado. Ahora. Además tenía su pinta el hombre cuando era joven. O sea, fue el primer hipster. Sí, era peineta. Ahora, este hombre, estudioso como él solo, de alguna manera, y siendo, mira qué curioso, y qué lo habla al mismo tiempo, que viviendo en la opulencia, o en la comodidad, vamos a decir por lo menos, se dan cuenta de los grupos de desigualdades que hay entre ciertas facciones del hombre, del campesino, y aquellos, digamos, como su propia familia, que tienen derecho a una cantidad de cosas que claramente están restringidas por una gran mayoría. Por el gobierno de turno. Exactamente, ¿cierto? Entonces él comienza a participar en todo tipo de manifestaciones de protesta. Se subleva, al principio muy tímidamente y luego comienza con la inteligencia que Dios le dio a, bueno, no sé si va a no que le dio, pero a vincularse, digamos, a ya acciones un poquito más estrictas de carácter combativo respecto a los líderes de la época. Finalmente con Rafael Leónidas Trujillo, ¿cierto? Con él el primero que se va, y en 1947 él, cuando falla esto, porque de alguna manera él dice, ¿saben qué? Yo creo que tengo buenos argumentos respecto a este sarpullido que tengo contra el gobierno de turno, y él hace como un llamado, pero no le resulta. O sea, ¿qué es lo que esperaba él? Algo donde él decía, ya nos juntamos acá y vamos a dejar la cagada y vamos a levantar el puño, y no tuvo mucha convocatoria, y este compadre lo pusieron entre ceja y ceja, y ahí es cuando se tiene que exiliar por primera vez, no es la única, a México. Y de ahí comienza a seguir haciendo otros estudios. Atención, finalmente vamos a la primera cuña de este trabajo que estamos haciendo acá en Así Somos respecto al ascenso, las propuestas y finalmente decadencia de Fidel Castro. Esto es el primer asalto de Moncada. Aquí es cuando empieza realmente la carrera política de Fidel Castro. Atención. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Ok, finalmente esto logra este asalto a Moncada, o sea, finalmente es un golpe directo al poder, ¿ok? A Fulgencio Batista. Exacto, a Fulgencio. Que parece que tenía la caga un poco. Tenía bastante la caga, pero sin embargo, digamos que lograba mantener un equilibrio abusivo. O sea, había mucha disconformidad, pero pareciera que la cultura tendía a aceptar esta situación y con mucho miedo quizás a reclamar. Entonces el hombre un poco Fulgencio hacía lo que quería también. Pero por supuesto, sí, en el fondo la gente vivía con miedo. Si tú estabas en desacuerdo, desaparecías. O sea, moría las gente, mujeres, desaparecía gente. Desde muy chica eran prostitutas. Éramos el patio trasero de los Estados Unidos. Claro, Pasamos de aliarnos con ellos, con la lucha de los españoles, y terminó siendo una alianza fatal que terminó sumiendo a Cuba en una situación bastante complicada. Bueno, actualmente hay un montón de prostitutas. De también, todas maneras. Bueno, finalmente él se organiza, junto a Camilo Cienfuegos, obviamente a su hermano Raúl Castro y el tremendo doctor, el Che Guevara, conocido por todo el mundo. Sí. Él dice, nos organizamos, vamos a agarrar fuerza. ¿Dónde? Por supuesto, al campo, al hombre que trabaja la tierra, y de ahí comenzamos la revolución. Atención. I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. 82 days before a general election in which the people of Cuba was going to elect its own government. And instead of that, General Batista established a bloody tyranny. For finishing that tyranny and for re-establishing a legal government in my country, we are fighting now.
A ver, estamos hablando de una persona que acaba de cumplir 90 años, que durante 4 décadas, no es menor, digamos, logró resistir al imperialismo norteamericano, estando tan Con bloqueo, cerca, pero con todo. Con bloqueos, con intentos de asesinato, ya vamos a tocar ese tema. Varios. Maestro, yo no sé qué le surge a usted de la imagen de Fidel Castro, que claramente es polémica, se mueve en el claro oscuro él. A mí me tocó ir a Cuba, me acuerdo que mi papá éramos chicos, nos dijo, ¿sabes qué? Quiero que vayamos todos, mi papá es periodista, quiero que vayamos a ver la Cuba. A ver el enemigo. Claro, vamos a ver, perdón. vamos a ver a Fidel, veamos la Cuba de Fidel y en realidad te una propia impresión de que nadie te lo cuente. Verlo por ti mismo y todo. Me tocó ver de todo un poco, me tocó en las filas para aceite como ocurría Carlos Pérez. Eso es una buena pregunta porque lo que pasa mucho con el turista es que ve a una Cuba. Sí, lo que pasa es que nos tocó estar 10 días, me acuerdo que incluso hay un par de chicos cubanos que estaban cerca, que llegaban a los hoteles, que eran historiadores y te proponían sacarte a pasear, contarte un poco de la historia de Cuba, de La Habana, de la Cuba ciudad. de verdad. Claro, la Cuba real y le hay un par de dólares, lo hay un poco con algo. La gente súper, siempre muy educada, gente muy simpática y generalmente con las ganas de mostrar un poco su cultura que está siempre muy cerrada. Yo fui como el año 99 por ahí, hace hartos años atrás. Ahora, lo que acaba de decir Lama, la gente Son muy a alegres. veces lo malentiende, ¿ah? Y yo sé que hay muchas personas en la casa que son bien instruidas, pero hay una gran ignorancia en la mayoría. Cuando piensan así como, oye, pero no les dan nada, pasan hambre y todo lo va. Eso no es una decisión. Hay que entender que hay un bloqueo político, económico y de productos respecto a este país, donde Estados Unidos prácticamente amenaza a quienes intenten ser siquiera simpáticos con los cubanos. Entonces reciben ayuda hasta cierto momento de los rusos, pero después cuando ellos terminan con toda su perestroika, que se inicia una nueva etapa, finalmente se quedan con nada y ellos tratan de hacer lo mejor que pueden en una distribución lo más equitativa posible, pero entendiendo que están bloqueados, o sea, las cosas no llegan porque les han cerrado los caminos y mal mirados son aquellas personas que les prestan ayuda. Eso es lo que los chinos, menos mal que salieron a la paso. Eso es lo que cuesta entender desde la visión un poco más que tenemos nosotros. Claro, porque parece vivido... una hueá maldita del gobierno nomás. Entonces no es así, se trata de hacer lo que... Pero yo tengo una duda, a ver, de lo que estábamos hablando antes. Se supone que en el gobierno anterior existía la prostitución, el miedo y bla, bla, bla. Con Fidel Castro no sucedía eso, o sea, la gente no había gente con miedo. O sea, estaban todos... porque generalmente cuando hay un gobierno impuesto y no hay votación, no sé si están todos de acuerdo, no hay partidos políticos. No es democracia al menos. Entonces, no sé si realmente existe... Hasta como yo sé. Quizás lo que no tenían miedo antes, no sé si se habrá cambiado. La prostitución vuelve a Cuba después del periodo especial, como bien dijo Salfate, que fue este periodo que hubo cuando empezó el bloqueo económico y no teníamos ayuda ya de Rusia ni de ningún otro país extranjero. Obviamente al haber carencias, la gente empieza a buscar alternativas y ahí se vuelve a meter la prostitución de una manera... Pero es casi una anécdota, ¿no? ¿Cómo? Lo de la prostitución finalmente es casi una anécdota en toda esta gran historia que es Cuba. Absolutamente, con Fidel, digamos, y no es algo que en el fondo haya marcado lo que es el gobierno de Fidel Castro. Es algo puntual que empezó a surgir desde las necesidades que se tenían en ese minuto. ¿Y el miedo? ¿Qué miedo? ¿No hay? El miedo, tú puedes decir si estás a favor o en contra o no, lo que no puedes hacer es salir a hacer actos terroristas porque eso no te lo acepta ningún gobierno. Claro. Y además, lo que se ocupa y se hace mucho, acuérdate que las buenas noticias no venden las malas noticias, es que la prensa extranjera destaca las cosas negativas con respecto a lo que se hace en Cuba. ¿También era lo mismo? O sea, ¿podía llegar un cubano, llegar y salir del país? No, porque no teníamos la situación económica para salir del país, por lo tanto el gobierno se aseguraba de que si tú salías a Chile, al lugar que salías, tenías que tener como una especie de padrino que pusiera una carta de invitación y se hiciera cargo económicamente. Había una situación de emergencia donde... Mira... Pero miedo yo quiero decir... Mira, pero miedo eso da para largo, pero hay que entender que son situaciones. Por ejemplo, aquí está la AFP, pero bueno, cada uno... Cagan igual. Digamos, si no te cagas por un lado, te cagas por el otro. Pero atención, nos vamos al 1 de enero, año 1959. Ahí Camilo Cienfuegos entra triunfante a La Habana. Comienzan de distintos lados, de este a oeste, a llegar y finalmente terminan sacando completamente a Fulgencio Batista para que abandone el país. Sí. Bueno, claro, Ernesto Che Guevara finalmente llega a la capital, son recibidos y aquí es donde la cosa quizás para muchos se puede complicar un poco porque finalmente llega y se coloca el cargo político completamente totalitario Fidel Castro. O sea, él es presidente, primer ministro, jefe de las Fuerzas Armadas. Y al principio uno podría decir, sí, es necesario porque yo soy el que mejor entiende la situación. ¿Y aceptado por el resto de los países? De alguna manera, sí. Pero tengo entendido que fue elegido entre ellos Salfate, no fue que él llegó y ocupó su totalitarismo y dijo, no, yo soy el... Era el líder natural. No sé si me pareció una buena idea de su parte agarrar todos los puestos, porque eso, en términos humanos,
va a tender a que todas las equivocaciones por el exceso, digamos, de decisiones, es como un malabarista, que el mejor de ellos, si le pasas 40 pelotas se le van a empezar a caer, porque son muchas nomás. Entonces él se entiende hasta cierto punto de que él tiene su grado de confianza muy reducido, pero que finalmente, digamos, eso le iba a traer de alguna manera ciertos problemas, porque al final se entiende porque tiene miedo a soltarlo, pero también se entiende que va a traer problemas que haga todo una sola persona. Es como una especie de monopolio, digamos, no fomentado, digamos, sino que se dieron las cosas. Maestro, ahora, aguántame con lo que viene, porque queda mucho más de conversación. Tenemos viene que llegar... Estados Unidos, compadre. No, quiero llegarlo al bloqueo para viene Estados Unidos el intento de muerte. entender esa parte de la historia, porque además él fue a Estados Unidos, fue recibido por el vicepresidente, una estrella casi de rock. Es que al y principio luego viene el bloqueo. bonito, Quiero que me pero explique después... eso a la vuelta de esta pausa comercial que es pequeña. Ya volvemos. No se vaya. Ya estamos de vuelta hablando a propósito del cumpleaños número 90 de Fidel Castro, de su figura, y ya les voy a preguntar del legado, si creen que hay alguno. Hombre tremendamente inteligente, complejo en algunas de sus decisiones, cuestionado por el mundo entero, traicionado también por el mundo occidental, por sobre la línea del Ecuador, digamos, son varios los países que de alguna manera al principio lo felicitaron y después le hicieron la cama, como en el caso de Estados Unidos, que ya solamente puede decir que desde el lado de la CIA, reconocido y traicionado incluso por su propia hermana, Fidel Castro, trataron de envenenarlo y de asesinarlo por lo menos 600 veces, perdón, 6.000 veces, trataron de matarla, fue reconocido por todos ellos. Atención, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos, obviamente al principio le parece simpático esto, pero ya cuando le carga es cuando ve que Fidel Castro comienza a quitarle a los ricos para distribuirlos equitativamente entre todos. En lo que es conocido, lo mismo parecido acá en Chile, a la reforma agraria. Aquí quedó la parte. En 1959 Castro empezó a apropiarse de tierras en Cuba, muchas de ellas propiedad de accionistas estadounidenses. El objetivo era que todos los granjeros cubanos compartieran los beneficios de la tierra. Al mismo tiempo, Cuba comenzó a aceptar ayuda de la Unión Soviética, aumentando las tensiones de la Guerra Fría entre los soviéticos y Estados Unidos. Como les decía, esto es lo que molesta. Finalmente, ¿qué es lo que le preocupa por Estado democrático a los gringos? La propiedad privada. Eso le molesta mucho. No le importa si la propiedad privada consiste en que tú tengáis 25 autos y ninguno. Entonces, la repartición fue lo que puso la alerta a los norteamericanos, y es lo que más le tiene miedo, digamos, el comunismo, es que los pobres lleguen a tener algo y se den cuenta del estado de situación. Pero finalmente, después de 40 años en el poder y pasar por diferentes crisis, sobre todo el problema que hubo con las cosas de las balsas, ¿cierto? Que fue eso muy mediatizado, la verdad. Delegó todas las funciones su hermano Raúl Castro, producto más que nada porque él perfectamente con 90 años recién cumplidos hubiera seguido, pero el problema de salud que hoy día, o sea, que ha sobrevivido a cáncer y todo lo demás, finalmente en el año 2008, febrero, se lo pasó a Raúl Castro, quien hoy día abre las puertas y está en claras conversaciones con Estados Unidos. ¿Qué saldrá de aquí en adelante? Ya lo hablemos, pero antes, amigos míos,